Hola, hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de catalizadores soportados en carbono para la reducción de contaminantes en agua, relacionándose con la físico-química a través de procesos y principios que subyacen en el diseño, caracterización y aplicación de catalizadores, además de su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 y 12, que refuerzan la relevancia de estos desarrollos. Para empezar, hay que entender qué es la contaminación de sistemas acuáticos, en donde su principal aspecto es el origen y efecto de los contaminantes por parte del desarrollo industrial que contribuye significativamente a la contaminación acuática, y colorantes y compuestos como el 4-nitrofenol usado en la producción química y textil también se considera un tóxico que afecta la calidad del agua. Hay algunas propuestas para mitigar el problema, como la reducción de la toxicidad, transformando el 4-nitrofenol a 4-aminofenol mediante procesos catalíticos, y también con catalizadores heterogéneos, desarrollándolos a base de nuevos materiales de carbono como el grafito, cobre y óxido de titanio para acelerar la transformación. Para los resultados experimentales, se obtuvo que los catalizadores con grafito y cobre demostraron ser efectivos para reducir el tiempo de reacción y mejorar la conversión de contaminantes. Además, los catalizadores combinados con óxido de titanio son más eficientes, probablemente debido a que una mejor interacción en la superficie del material. En cuanto a la importancia del enfoque catalítico, se da que los métodos propuestos son económicamente viables y tienen bajo impacto ambiental, además de que ofrecen una solución para tratar aguas contaminadas, favoreciendo la reducción de contaminantes y facilitando su eliminación posterior. La contaminación del agua es uno de los mayores desafíos que enfrentamos, pero antes de hablar de soluciones, necesitamos entender la naturaleza del problema a nivel molecular. El 4-nitrofenol es un ejemplo perfecto. Lo veremos un poco más adelante, pero tenemos de que su estructura aromática con el grupo nitro le confiere una alta estabilidad termodinámica. ¿Esto a qué se traduce? A que tiene un delta de G de degradación bastante positivo, en lo que pues explica como su persistencia en el medio ambiente. La clave está en la catálisis heterogénea. ¿Por qué? Porque esta modifica la ruta de reacción disminuyendo pues lo que es la energía de activación. Pero antes de hablar, pues, qué es la catálisis heterogénea, tenemos que es como un término químico que describe la catálisis cuando el catalizador está en una fase que está diferente a los reactivos. Estos proporcionan una superficie en la que se puede tener pues el lugar de la reacción. Aquí, como tenemos de ejemplo, tenemos de que la energía de activación para la reducción del 4-nitrofenol sin catalizar es de aproximadamente 75 kJ sobre mol, que con nuestro catalizador, en este caso, que va a ser de cobre con grafito, se redujo a cerca de 28 kilojoules por mol, lo que en este caso es como la función que tiene el catalizador, que es disminuir lo que es la energía de activación. El diseño de este catalizador se basa en los principios fundamentales de química de superficies, en el cual el grafito no es solo un soporte inerte, sino que sus orbitales pi deslocalizados interactúan con los iones de cobre. Esto lo que hace es crear sitios activos. Ahora veremos cómo funciona en este caso los catalizadores heterogéneos por medio de este diagrama, en el cual lo primero que haremos será ver los estados energéticos, en el cual tenemos que esa línea roja punteada de EA representa la energía de activación sin catalizador. Tenemos que la línea negra, la EAC, representa la energía de activación con catalizador, que pues en este caso es menor que la EA. Tenemos en este caso que el delta de HDR significa el cambio de entalpía de la reacción, que en este caso pues es la diferencia energética que hay entre los reactivos y los productos. Acerca ya del proceso catalítico, tenemos que este comienza con los reactivos, en este caso que sería en fase líquida, que están pues digamos que disueltos. Entonces tenemos que el delta de HADS, tenemos que la energía liberada en la absorción de los reactivos sobre el catalizador. Estos reactivos se absorben en la superficie del catalizador, en que pues en este caso son los reactivos absorbidos. Y esta reacción ocurre en la superficie, en este caso que lo que va a ser del cobre. En este caso el delta de HDS es la energía necesaria para la desorción de los productos. Y esto finalmente pues termina con los productos, en este caso lo que sería la fase líquida. Las ventajas en este caso es que podemos demostrar que el catalizador reduce significativamente la energía de activación y que en este caso la reacción sigue el camino de menor energía, y tenemos que el estado final inicial tiene la misma energía. En este caso lo que es el delta de HR no va a cambiar. Esto es un proceso que es energéticamente más favorable. Bueno, por otro lado, en lo que respecta a la caracterización de los materiales catalíticos que se emplearon para la elaboración y pues construcción como tal de estos sistemas, tenemos que se llevaron a cabo 4 métodos diferentes. En un primer lugar, el análisis termogravimétrico y térmico diferencial, la espectroscopía infrarroja, la espectroscopía ultravioleta visible y pues adicionalmente también se llevó a cabo una titulación de Boehm, la cual es un método de análisis cuantitativo enfocada hacia los grupos funcionales presentes en la superficie de estos materiales de carbono, en base pues a la reacción que estos tienen con soluciones de carácter básico como lo son bicarbonato de sodio, carbonato de sodio o hidróxido de sodio.
De igual manera, pues cabe aclarar que el estudio de estos catalizadores soportados, como lo son el sistema grafito y cobre o grafito, cobre y óxido de titanio, proporcionan información valiosa sobre la relación que hay entre la estructura de este catalizador y pues la actividad catalítica que tiene este como tal. Ahora bien, en base a los resultados obtenidos mediante estos diferentes métodos de caracterización de los materiales catalíticos, caben destacar 4 aspectos importantes. En un primer lugar, la estructura compleja y la presencia de múltiples sitios activos dentro de estos materiales catalíticos estudiados, ya que primeramente la evidencia espectroscópica muestra una serie de señales entre los 1000 y los 1500 centímetros a la inversa, revelando diferentes tipos de enlace, los cuales confirman la presencia de diversos grupos funcionales que actúan como tal como sitios activos potenciales para la catálisis. Por otro lado, en cuanto al análisis térmico, estos pues muestran pérdidas de masa en rangos específicos, procesos de descomposición no uniformes y una estabilidad térmica que varía según la composición. Estos resultados como tal indican una estructura jerárquica con diferentes niveles de organización molecular. Por otro lado, hay que hablar de la importancia de las propiedades superficiales. Se habla primeramente de la acidez superficial, la cual fue determinada mediante el método de Boehm, que reveló diferentes niveles de acidez como los que se muestran en pantalla. Estas variaciones como tal influyen directamente en factores como lo es la capacidad de absorción, la selectividad catalítica y el mecanismo de reacción que implicarían estos sistemas. También se habla de los estados superficiales del cobre, que estos se determinaron mediante espectroscopía ultravioleta visible, que determinaron iones cobre aislados o especies cobre, oxígeno, cobre. Por otro lado, se habla de la sinergia entre componentes, esto más específicamente hacia 2 sistemas. En un primer lugar, la interacción entre dióxido de titanio y grafito, el cual presentó mejora en la dispersión del cobre y una optimización en los tiempos de reacción. Adicionalmente, en cuanto a los efectos cooperativos, esto se habla del sistema cobre, grafito y dióxido de titanio, el cual presentó menor tiempo de inducción y una mayor eficiencia catalítica. Por otro lado, ya por último, en cuanto al control de la química superficial, se habla de la modificación superficial, que mostró una eliminación selectiva de los grupos superficiales y una modificación controlada en la hidrofobicidad. Y en cuanto a la optimización del sistema, como tal, a modo de conclusión, se demuestra que esta superficie parcialmente oxidada mejora la actividad catalítica del sistema, y la distribución de especies de cobre afecta la eficiencia que tiene este sistema como tal. La reducción química en nitroarenos representa un importante campo de estudio en la química ambiental y la catálisis heterogénea. En el artículo que analizamos se centra en el desarrollo de catalizadores basados en cobre soportados sobre óxidos de titanio y circonio para el tratamiento de contaminantes en agua, específicamente de nitroarenos. Los nitroarenos son compuestos orgánicos que contienen al menos un grupo nitro unido a un anillo aromático. Estos compuestos son altamente utilizados en la industria química para la producción de colorantes, fármacos, polímeros y agroquímicos. Sin embargo, su presencia como contaminantes en sistemas acuáticos representa un grave problema ambiental debido a su alta toxicidad y capacidad de bioacumulación. El estudio se enfoca particularmente en el 4-nitrofenol, el cual es un contaminante orgánico persistente que se introduce en el medio ambiente principalmente a través de hidrólisis de pesticidas como el paratión. La transformación catalítica del 4-nitrofenol a 4-aminofenol representa una estrategia prometedora para la remediación ambiental, ya que el producto tiene una menor toxicidad que el compuesto original, que en este caso vendría a ser el 4-nitrofenol. Hay que tener en cuenta que se pueden usar varios catalizadores y partículas metálicas, las cuales está el platino, el paladio, la plata, el oro y el cobre. Y también para desarrollar los catalizadores se debe tener en cuenta que debe tener una buena eficiencia, bajo impacto ambiental y bajo costo. Los investigadores emplearon la técnica de Sol-Gel, el cual es un método para sintetizar óxidos mixtos de titanio y circonio como soporte para las partículas de cobre. Este método permite un mejor control sobre las propiedades texturales y estructurales del material. Las muestras fueron tratadas térmicamente a 2 temperaturas diferentes, que en este caso fueron 500 grados Celsius y 800 grados Celsius, para estudiar el efecto de la cristalización en la actividad catalítica. Desde una perspectiva físico-química, la actividad catalítica del cobre se relaciona con sus estados de oxidación accesibles. La versatilidad de redox del cobre lo hace particularmente efectivo para reacciones de reducción. La caracterización por difracción de rayos X mostró que el tratamiento térmico a 800 grados Celsius produjo una fase cristalina de titanio de circonia,
mientras que las muestras tratadas a 500 grados Celsius mantuvieron una estructura amorfa. Los análisis termogravimétricos y de espectroscopía infrarroja revelaron información importante sobre la química superficial de los catalizadores, la presencia de grupos hidroxilo y residuos orgánicos en la superficie puede influir en la dispersión y estabilidad de las partículas de cobre. Los catalizadores mostraron diferencias significativas en su actividad dependiendo del método de preparación y activación. Los materiales soportados sobre las estructuras cristalinas tratadas a 800 grados Celsius exhibieron una mayor actividad catalítica que aquellos soportados sobre la fase amorfa. Esto podría atribuirse a una mejor dispersión del cobre y una mayor estabilidad estructural sobre el soporte cristalino. La relación entre la estructura del catalizador y su actividad puede explicarse mediante principios fundamentales de la físico-química. La cristalización del soporte proporciona sitios de anclaje bien definidos para las partículas de cobre, lo que puede mejorar la transferencia de electrones durante la reacción de reducción. Bueno, continuando con la prueba catalítica, pues sabemos que se tiene que llevar un proceso de difusión, absorción y reducción, en donde en la imagen del lado derecho se puede observar las curvas de la cinética de transformación del ion 4-nitrofenol en presencia de los distintos catalizadores. En el caso del cobre soportado en dióxido de titanio, la transformación comienza después del minuto y medio de reacción. Este retraso se puede asumir que es debido al proceso de difusión y absorción de las especies, puesto que solo cuando el material está perfectamente absorbido se puede iniciar el proceso de reducción. Por otro lado, el comportamiento del cobre soportado en grafito es diferente puesto que el tiempo es menor. Esto sugiere que el grafito facilita la absorción de las especies en la superficie, favoreciendo la interacción más rápida entre las moléculas del reactivo y el catalizador. Y por último, se puede observar que los materiales de cobre soportados en grafito y dióxido de titanio, el tiempo de reacción para la conversión del ion es menor. Esto se debe a que la sinergia entre el grafito y el dióxido de titanio favorece un intercambio más eficiente en las especies en la interfaz del material. La combinación de estos catalizadores lo que hace es que optimizan tanto la absorción como la transferencia de las moléculas, lo que traduce en una cinética mucho más rápida. Esto lo que hace es que afirma que la naturaleza del soporte juega un papel muy importante en lo que es la cinética y el porcentaje de conversión en una reacción catalítica. En la afinidad del soporte durante la absorción de los reactivos puede modificar drásticamente el tiempo de absorción y reducción. Y pues se puede asumir que cuando se hace la unión del grafito y el dióxido de titanio, lo que hacen es que optimizan los tiempos de catálisis. Donde pues es importante decir que los factores determinantes pueden ser la afinidad en absorción de reactivos, la naturaleza del soporte catalítico y pues la interfaz del material reactivo.